Hola, vamos con esta clase de aparición de los dominios y la segunda de evolución bioquímica y biológica, cómo se relacionan. Nosotros tenemos acá este árbol filogenético en donde se muestran los tres dominios. Recordemos el dominio bacteria, arquea y eucaria. Dentro de eucaria tenemos los reinos protista, animales, plantas y hongos. En este árbol filogenético se ve que los tres dominios vienen de un solo origen, o sea que la vida en la Tierra ocurrió una sola vez a partir de hace entre 4.000 y 3.500 millones de años, moléculas orgánicas complejas que se fueron formando en la corteza terrestre. Los primeros ácidos nucleicos existieron en ese momento y proteínas más complejas. Eso dio lugar a que en un determinado momento, hace aproximadamente 3.000 millones de años, ya existían los micoplasmas, que eran estructuras muy parecidas a células procariotas, que tenían una composición interna diferente de la composición externa, o sea que estaban rodeados por membranas y esto sí constituye un sistema orgánico autorreplicante. Entre los 2.500 a 2.000 millones de años atrás aparecieron las bacterias, algunas de las cuales eran fotosintéticas y esto contribuyó a que cambiara la superficie del planeta. Cambiara tremendamente, ya que ocurrió la gran oxidación de los océanos, de los suelos, de la atmósfera y luego se formó la capa de ozono, que fue lo que permitió posteriormente que la vida se complejizara aún más, ya que no recibe la superficie los rayos UV que son dañinos para el ADN. Es por eso que la luz UV se utiliza para esterilizar superficies. Entonces, todas las condiciones que se vinieron dando hasta ahora permitió que evolucionaran otras formas de vida diferentes, como es las células eucariotas, producto de la simbiosis de muchos microorganismos, como vamos a ver en esta clase. Entonces, luego, recién con la aparición de las células eucariotas, con sus intermembranas, con su mayor tamaño, con su capacidad de llevar más información genética, recién pudieron evolucionar los distintos reinos eucariotas y dentro de los cuales pertenecemos. O sea, si miramos en la historia de la evolución de la vida en la Tierra, vamos a ver que los animales estamos presentes en una era relativamente reciente. Así que vamos a seguir con todo lo que ocurrió en el Precámbrico. No salimos del Precámbrico porque pasaron los hechos más espectaculares de la historia de la evolución de la vida, pero antes de seguir con qué ocurrió ahí, vamos a ver un poco qué pasó con las teorías acerca de la aparición de los dominios. Hoy conocemos cómo son los dominios y cómo se originaron gracias a Lynn Margulis, que es la persona más destacada que se ha dedicado a la difusión y al entendimiento y al desarrollo de estas teorías. Pero no fue la primera, y gracias a ella, que también se dedicó a bucear por las teorías científicas más antiguas, encontró que lo que se le ocurrió a ella, que es que se originó, las células eucariotas se originaron a partir de células procariotas por endosimbiosis, ya se le había ocurrido a alguna gente, como por ejemplo Merezkovsky. Fíjense en este árbol filogenético en donde detalla cómo fue la fusión de células que dio lugar a las eucariotas. Así como él, había varios que proponían teorías similares, solo que quedaron en el olvido porque no fueron aceptadas en su momento. Solo después de una búsqueda histórica promovida por parte de Margulis, se encontró quiénes eran estas figuras. Es llamativo el caso de Kropotkin, que fue un príncipe que escribía acerca de los beneficios del mutualismo y la simbiosis, porque estudió que en los desiertos, por ejemplo, en lugares que no hay pocas formas de vida, es más fácil hacer asociaciones mutualísticas que la competencia darwiniana. Pero bueno, sin embargo, él también lo relacionaba con teorías sociales, así que bueno, eso no tuvo mucha repercusión en el ámbito de la biología. Acá dejo una cita de Koso Poliansky,
porque me pareció importante mostrar su entendimiento de cómo las células son un agregado, un sistema, en realidad, un sistema conformado por distintos elementos, y que a la vez él observó que esto no contradecía las teorías del darwinismo, decían, de la selección natural, porque era otro modo de selección natural. Él explicó que puede ocurrir una formación de una tercera especie a partir de la unión de dos especies y que no tiene sentido la búsqueda de eslabones perdidos. También que las presentaciones del árbol de la vida como ramas que se van separando entre sí y no vuelven a juntarse más son incorrectas. Y también que puede surgir una nueva forma de vida a partir de un salto. Y todo esto en 1921 lo presentó en un congreso botánico ruso. Estas teorías se desarrollaron mucho más tarde. También me pareció importante poner unas citas de Wallin, un estadounidense, que en 1922 publicó en Papers que ciertas bacterias y las mitocondrias son muy parecidas. Y las algas verde-azules y los cloroplastos también son muy parecidos. Eh, las algas verde-azules se refiere a las cianobacterias, son bacterias fotosintéticas. Lo que él decía que estas bacterias aceptaron vivir en la comodidad de una asociación simbiótica en la lucha por la existencia. Esta frase no se podría publicar en un paper hoy, pero tengan en cuenta la época porque parece como que si tuvieran intención, y bueno, no es el caso. Él también se dio cuenta que esta asociación simbiótica había ocurrido hace mucho tiempo, recién al principio de la formación del, bueno, en dominio eucaria decimos hoy, pero en ese momento solo la sistemática dividía entre vegetales, incluidos los hongos y las plantas ahí, en este reino, y animales. Fíjense que no existía otro tipo de nomenclatura. Fue importante también para el desarrollo de esta teoría que se definiera bien la existencia de procariotas y eucariotas. Faltaban muchos avances para que sus teorías fueran bien vistas y sumado al hecho de que los momentos políticos no eran adecuados porque Kosopoliaski fue ignorado por contradecir el statu quo, dado que en la sociedad científica y en la sociedad en general estanilista de ese momento no se podía presentar hipótesis muy nuevas. En el caso de Wallin fue tachado de comunista por proponer que la simbiosis, o sea, la cooperación entre individuos, tenía consecuencias evolutivas y no tanto la selección natural o la competencia entre los individuos. Así que esto fue visto como una propuesta social, entonces no fue aceptado en la sociedad estadounidense. Recién en 1966, Margulis, que se dio cuenta de las mismas cosas que sus predecesores, presentó su trabajo en donde dio pruebas concretas a diferencia también de sus predecesores, pruebas concretas de la teoría endosimbiótica. Sin embargo, su artículo fue rechazado en un primer momento. De hecho, lo mandó a 14 revistas y fue rechazado de cada una de ellas hasta que consiguió que le editaran su trabajo. Este de la izquierda es uno de los esquemas originales del trabajo de Lin y lo que propone es que la formación de las eucariotas se debe a la unión entre células procariotas ancestrales y también lo que no fue aceptado, hoy en día no es aceptado, es que también bacterias espiroquetas entraron a formar parte del consorcio eucariota y forman los flagelos. Esto lo dijo Margulis porque vio que ocurría en algunos protistas, realmente ocurre en algunos protistas. Pero parece que no es el origen del flagelo que tenemos las células eucariotas en el reino animal, por ejemplo. El resto de sus propuestas es aceptado por la comunidad científica. Hoy se sabe que mitocondrias y cloroplastos fueron bacterias que entraron en simbiosis con una célula ancestral que hoy se cree que está dentro de las arcaebacterias
y conformaron lo que hoy tenemos como las células eucariotas, más algunos agregados que se descubrieron posteriormente a la presentación de la teoría de Margulis. Según Lascano y Peretó, Lascano es un científico mexicano que está dando charlas por Zoom y que se las recomiendo bastante. Les voy a poner el link acá abajo, por si quieren escucharlo directamente de sus palabras. Y es muy ameno, muy didáctico. Me encantaron sus clases, así que las recomiendo y les agrego el link. Bueno, según ellos dos, las propuestas de Margulis enfrentaron distintos obstáculos y estos fueron que en esa época los microorganismos eran vistos como agentes patógenos nada más. Todas las bacterias eran vistas como provocadoras de enfermedades, así que no las veían como algo ancestral a nosotros. También en esa época era un momento muy elevado del neodarwinismo y la molecularización de las ciencias biológicas. Todo lo importante pasaba por el ADN, así que bueno, no tenía, por ejemplo, la ecología, la botánica, otras ciencias perdieron lamentablemente importancia al lado de la molecularización. Y bueno, también tuvo el problema de que en el esquema original Margulis propuso muchos eventos endosimbióticos al mismo tiempo. Entonces esto era más difícil de aceptar todo junto. En cambio, lo que sí favoreció la aceptación posterior de la teoría de Margulis fue que estaba avanzada el estudio de la microscopía, ya se sabía cómo era la herencia citoplasmática de mitocondrias y cloroplastos, ya se había descubierto la doble membrana, como se ven en estas figuras de microscopía electrónica. También se sabía cómo se dividen tanto mitocondrias como cloroplastos por división binaria, como las bacterias. Y también se conocieron homólogos de vida libre de mitocondrias y cloroplastos. Hay algunos organismos que son muy similares. Y también que se encontró ejemplos de herencia no mendeliana, como es el caso de los cilios trasplantados en paramecia. Cilios y flagelos tienen una herencia citoplasmática o cortical, también podemos decirle. En todas estas imágenes que estamos viendo se observa tanto la presencia de dobles membranas como las estructuras más detalladas de las mitocondrias y los cloroplastos. También se encontró que tienen ADN propio, que tienen ADN circular interno muy semejante a lo de las bacterias. Sus genes no tienen intrones y además los ribosomas son de tipo bacteriano. Acá en esta imagen que estamos viendo está Paracoccus denitrificans, que es prácticamente una mitocondria de vida libre. Es muy similar, pero no necesita estar dentro de otra célula para estar viva, como si es el caso de las mitocondrias. Algo que no les había contado es que Wallin intentó producir mitocondrias de vida libre, extrayéndolas de las células eucariotas y cultivándolas en cápsulas aparte, pero no lo logró. Y de hecho no se puede hacer esto porque dada el tiempo de vida dentro de otra célula, las mitocondrias perdieron genes vitales, así que no pueden vivir otra vez en vida libre. Y lo mismo ocurre con los cloroplastos, no pueden vivir solos. De hecho, hay algunos animales que consumen algas y les roban, así entre comillas, los cloroplastos, pero no pueden quedarse con los cloroplastos y que se reproduzcan en sus células, sino que tienen que volver a comer algas porque estos van muriendo a medida que se los mantiene lejos de su célula eucariota. Con el transcurso del tiempo, parece ser que la tendencia es que se pierdan genes esenciales, tanto de uno como de otro de los integrantes del consorcio simbiótico, y se hacen más dependientes entre sí. Acá en esta imagen tenemos a Procloron. Bueno, como el nombre lo indica, es un ancestro, es un pariente del ancestro que originó los cloroplastos. Pariente les digo porque está vivo hoy día y es una cianobacteria que tiene vida libre. Se cree que un ancestro común con ella generó los cloroplastos que tienen las plantas.
Bueno, y tomando como ejemplo las plantas, ya se habían observado casos de endosimbiosis en los rizomas de algunas leguminosas. Esto, bueno, si estuviéramos en clases presenciales, sería fácil de encontrar y a veces podemos ver las bacterias que viven dentro de los tejidos de las raíces de las plantas. Las bacterias se infestan, así también entre comillas, porque no sería una enfermedad, sino una simbiosis mutualística, entran a formar parte de los tejidos y originan como una especie de tumores que se ven ahí. Esos tumores le sirven, también entre comillas, a la planta para fijar nitrógeno en suelos que no son muy ricos en el mismo. Entonces así las leguminosas pueden crecer en suelos pobres en nitrógeno gracias a sus simbiontes en las raíces, unos simbiontes bacterianos que se llaman Rhizobium. Bueno, y acá vamos a generalizar y vamos a decir que entre los simbiontes están los parásitos, esto es que perjudican al huésped, y los mutualistas que los benefician, pasando por intermedio el comensalismo, que es que no se perjudican ni se benefician entre sí. Y bueno, la tendencia evolutiva es que esto fluya de un lado a otro y es posible que muchos patógenos pasen a ser mutualistas en la simbiosis. Esto es porque no los matan y porque en vez de perjudicarlos los benefician. Entonces parece ser que eso traería selección positiva, selección natural positiva. Así que podría ser una tendencia evolutiva. En este ejemplo se da que, bueno, Rhizobium es similar a riquecias que causan enfermedades, o sea, está emparentado con riquecias, o sea, ahí lo describen como una parentela embarazosa. Y el ejemplo contrario también puede existir. Puede ser que un simbionte que tenemos hace millones de años, como es las mitocondrias, se descontrolen en su reproducción y formen un tipo de cáncer que se encuentra en los humanos. Un cáncer por mutación de las mitocondrias. Bueno, en esta imagen podemos ver que tenemos muchísimos ejemplos de endosimbiosis, o sea, entre los protistas, que es un reino, el más diverso de los reinos de los eucariotas, comparados a los de los animales, las plantas y los hongos. Los más diversos son los protistas, porque son unicelulares y eso le da una plasticidad enorme a la hora de establecer simbiosis con bacterias u otros, inclusive otros de eucariotas, como es el caso de estos paramecios fotosintéticos, que tienen presentes algas verdes dentro de sí. También se han encontrado ejemplos de bacterias con membranas internas. Esto es relativamente nuevo y acá se les puso el nombre de Gemata obscuriglobus a una bacteria que tiene algo parecido a un núcleo interno. Se cree que lo mismo pudo haber ocurrido en las arqueas que dieron origen a este ancestro que se unió con las bacterias para dar los eucariotas. ¿Y por qué se cree que es una arquea de bacteria? Bueno, porque desde que se hallaron las arqueabacterias se empezó a encontrar todo un mundo nuevo y dentro de ellas, acá les comparto una filogenia para observar cómo son los subgrupos, ahora que se cree que no son un grupo sí con un origen común, pero aparentemente del cual venimos los eucariotas. Todas estas Asgard, que sería el grupo hermano de los eucariotas, presentan la particularidad de que pueden emitir pseudópodos y englobar otras estructuras. Acá en esta imagen se observa cómo la arcaebacteria Asgard loki, denominada todo el grupo como dentro de los nombres de la mitología nórdica. Bueno, estas Loki, acá en una hermosa fotografía que está coloreada, ¿no? Porque no tienen color las fotografías de emisión de microscopía electrónica, son emisiones de electrones, así que no tienen color. Se ve que emiten pseudópodos y está atrapando acá una alfa-protobacteria y va a establecer, no se le está comiendo, sino que va a establecer una asociación simbiótica en donde va a haber intercambio de metabolitos y esta asociación va a ser permanente. Esto es muy parecido a lo que se supone que ocurrió en el ancestro de los eucariotas. Bueno, la verdad que este es un hallazgo impresionante. Ahí abajo les comparto el link del paper en donde se describe
Las características de las membranas, que también nos indican que pueden haber estado relacionadas con esta endosimbiosis, porque solo membranas fluidas pueden emitir estos pseudópodos. Bueno, como si esto fuera poco, también hay otra prueba que nos dice que puede haber ocurrido en el pasado también esta asociación simbiótica entre arquea y bacteria, que es la presencia de profilinas en Loki, en justo este grupo de arqueabacterias que emite pseudópodos y que se ha hallado que engloban endosimbióticamente otras bacterias. Bueno, las profilinas son unas proteínas muy específicas, con una estructura muy específica, que se encuentra asociada al citoesqueleto de las células. Está presente en los eucariotas y se creía que no estaba presente en los procariotas, porque no está presente en las bacterias. Sin embargo, acá hay una comparación en donde se observan profilinas de Loki comparadas con la profilina humana. Fíjense lo similar que es, como son las estructuras, estas alfa plegada que están adelante y la estructura beta atrás, son muy, muy similares. Así que las arqueas no solo tienen profilina, sino que es muy parecida a la de los eucariotas. Esto nos dice que nosotros, los eucariotas, las heredamos de las arqueabacterias y que por lo tanto somos descendientes de arqueabacterias. Bueno, acá les puse unos esquemas que están muy lindos, que nos dicen cómo salimos, nuestro dominio, Eucaria, salimos de la unión de arqueas de este tipo, como Loki, y de bacterias como las mitocondrias. Esa fue la primera o la primera que tuvo descendencia de las uniones endosimbióticas. Y después, bueno, las plantas tienen además otra unión que es la de los cloroplastos, con unas bacterias del tipo de las cianobacterias. Todos estos árboles, bueno, no consideran las múltiples endosimbiosis que tienen los protistas, por supuesto. Los últimos hallazgos dentro de la biología celular y la bioquímica no nos dejan de sorprender porque, para colmo, ¿no? Para colmo de sorpresas, encontramos que dentro de las eucariotas se hizo un análisis de las ARN y ADN polimerasas porque, bueno, debido a su importancia en el funcionamiento de las células, y se ha encontrado algo muy extraño, que las polimerasas de las mitocondrias no corresponden a las polimerasas que presentan las bacterias que le dieron origen y es llamativo esto. Acá hay una comparación entre la ARN polimerasa bacteriana y la ARN polimerasa de las mitocondrias humanas. MT quiere decir mitocondria. Bueno, y comparando a qué se parecen estas ADN y ARN polimerasas mitocondriales, y resulta que se parecen a la de los bacteriófagos. Y bueno, ¿qué significa esto? Quiere decir que las polimerasas originales bacterianas que pertenecían a las mitocondrias se perdieron y fueron reemplazadas en el transcurso de la evolución por las de un bacteriófago. Quiere decir que la bacteria original que conformó la endosimbiosis ancestral, digamos, estaba infectada con este virus. Recuerden que los bacteriófagos solo infectan bacterias. Así que bueno, estaba infectada y nosotros heredamos esa infección. Lo más extraño es que estas ADN y ARN polimerasas siguen activas dentro de las mitocondrias, además de las ARN y ADN polimerasas que tenemos en el núcleo, ¿no es cierto? Así que bueno, este es un principio. Hay un montón de hallazgos nuevos y se está encontrando cada vez más rastros bioquímicos de multiplicidad de ancestros. O sea, no tenemos un solo ancestro, tenemos un montón. Somos el producto de múltiples simbiosis que ocurrieron en el pasado. Bueno, además del hecho de que tenemos pedacitos de ADN que corresponden a virus que se nos metieron en algún lugar de la historia evolutiva nuestra y bueno, pasaron a formar parte de nuestro genoma, contribuyendo a nuestra evolución, a nuestra historia evolutiva. Así que bueno, terminamos por hoy, espero que les haya sorprendido, que les haya gustado esta clase y les dejo un gran saludo y hasta la próxima.